Buenas noches, mi nombre es Marta Lucía Ruiz y empezaremos a verificar las preguntas que se realizaron en la entrevista que se realizó para la unidad documental, como fue la superintendencia. En la primera pregunta que le realicé a la superintendencia, pues a la persona que me dio la información sobre los diferentes, los diferentes documentos o diferentes, eh, la documentación que se encuentra en el archivo de gestión. eh, entonces, la primera pregunta que le hice fue, ¿la documentación se encuentra en el archivo de gestión? ¿Está organizada de acuerdo con el procedimiento de organización de archivos? La respuesta fue, está organizada los archivos de acuerdo al procedimiento adoptado de la administración. Otra de las preguntas que le realicé, que fue la segunda pregunta, los archivos de la dependencia o oficina se encuentran con inventario documentales. La respuesta fue los inventarios documentales se realizan casi por el 80% de cada dependencia y afirman que cada dependencia siempre entrega inventarios documentales. Otra de las preguntas que le realizamos o que le realicé es la apertura de las carpetas de gestión documental obedece estrictamente a la aplicación de las tablas de retención documental. La respuesta fue que la dependencia está aplicando las tablas de retención documental como un instrumento de apertura que identifique las unidades documentales de archivo que se entreguen para el almacenamiento. Otra pregunta que les realicé fue cómo se realiza la preservación de los documentos. Me dicen que la entidad se encuentra utilizando un programa de riesgos de áreas de archivos y de gestión de depósitos centrales. Otro también fue la entidad dentro del subsistema de gestión ambiental se encuentra el levantamiento del plan de preservación y atención de desastres, que incluye también los depósitos de archivo. Otra de las preguntas que le realicé fue que si los documentos escaneados quedan en imagen. La respuesta de ellos fue que la información digitalizada se escanea como imagen, lo que significa que el 83% de la información digitalizada permite la navegación y la búsqueda del contenido de la información. Otra preguntita fue el inventario documental de todo el archivo de gestión está actualizado. La respuesta de ellos fue que la documentación eh, se encuentra organizada y actualizada según la producción y la elaboración de la tabla de retención documental de acuerdo a las auditorías que ellos tienen. Otra fue la documentación que administra es proporcional a, a la a los estantes asignados. La respuesta fue que las dependencias manifiestan de acuerdo a la administración que la estantería está proporcional a lo asignado, o sea, a la documentación que se asigna. Otra de mis preguntas fue que si en los estantes de archivo se encuentran almacenadas otras cosas. Entonces la respuesta de ellos fue que no, que solamente se encuentran las carpetas y la documentación nada más, que hay algunas acetas, pero que normalmente esas son las que directamente ya están recogiendo por el cambio que se le realiza a todas las carpetas. Esa fue mi visita y como pueden ver en el informe, se realizó, se tomó una foto como verificando que efectivamente se encontraba uno en la visita a la unidad documental. Bueno, por otra parte, vamos a iniciar con las preguntas.
sobre cuál es el papel y la importancia que actualmente tiene el recurso humano para las organizaciones y elementos claves que generan las ventajas de la competitividad. Bueno, la importancia del recurso humano de las organizaciones eh, se genera genera una serie de normas, estándares de competencia laboral, ¿sí? Se evidencian a través del cumplimiento de criterios y desempeño. Los logros específicos del trabajador, hoy en día se verifica mucho las características del entorno y la organización que contribuye a gran medida a estas tendencias. La organización ha disminuido el número de niveles jerárquicos y las tecnologías pues le ayudan mucho, como lo favorece Internet, las comunicaciones de organización, los directivos que rompen con barreras que ya pues son obsoletas, y el comportamiento de la identificación y las competencias de las características o atributos que tengan los trabajadores, ¿sí? Los puntos claves, como son la generación de ventajas competitivas, son en el entorno, pues el cambio rápido, el crecimiento de la internet, la diversidad de la fuerza de trabajo, la globalización y la legislación directamente que se tiene. En la parte de la organización, pues es la posición competitiva, como lo es la calidad, la capacidad, las distintas centralizaciones, el costo, la reducción pues de tanto papeleo, las restricciones de la organización, la evolución del trabajo, la falta de cualificación y pues de crecimiento del sector. Los equipos de trabajo como autogestionados, las pequeñas empresas, un grupo cultural de la organización y las técnicas. Bueno, como individuo, pues es el ajustar entre eh, la persona y la organización, los dilemas éticos que se tengan, la responsabilidad pues social que se realice, la delegación de la responsabilidad, la inseguridad en el trabajo. Eso es como individuo. Mi segunda pregunta, perdón, la segunda pregunta que se realiza es por qué es importante definir mecanismos y estrategias que conlleven a la motivación del personal para lograr objetivos y estrategias. Bueno, los mecanismos más que todo son herramientas para clasificar la motivación de distintas formas, ¿sí? Que esto rehace para que pues nace como una necesidad del trabajador, ¿sí? Que él necesita una motivación para trabajar de una manera más eficiente. ¿Sí? La clasificación de la motivación tiene como diferentes formas, lo que es una necesidad que se genera de forma espontánea, ¿sí? Bien puede ser inducida o bien puede ser de una manera externa. ¿Sí? Es más que todo para eso se utiliza la motivación. Eh, en otra parte también es la calidad de vida que se le da al trabajador. Está relacionada con la satisfacción en el mismo pues en el mismo entorno, lo que a su vez puede ser eh, la rotación del trabajo, lo que son las inversiones de la empresa, la mejora, toda la calidad de vida que realmente se le da al trabajador. Como tercera pregunta tenemos qué relación existe entre los siguientes conceptos: el cargo, el rol, el perfil, la función y la responsabilidad. Bueno, en cuanto al cargo, el cargo son obligaciones y responsabilidades de un puesto de trabajo. El rol es el papel que se desempeña la persona que está realizando el trabajo. El perfil es la síntesis de las competencias, los aspectos destacables y la formación académica que tiene el trabajador como tal. Las funciones que realiza
son las características, las habilidades, los logros que tiene, con los que miden directamente, se mide en la estructura si es apto para ese cargo o no es apto, ¿sí? La responsabilidad es un valor de conciencia que la persona tiene, que estudia la ética sobre la base moral. Entonces, consisten en enumerar trabajos, atribuciones y conforman un cargo y que lo distinga de los demás, para la existencia de la empresa, ¿sí? Mm, la cuarta pregunta es: ¿cuál es la forma más recomendada para estar, para estar, para establecer cargos, roles, perfiles, funciones, responsabilidades en la organización? Bueno, normalmente esa tarea la toma gestión humana y se tiene, más que todo se realiza, eh, teniendo un manual de organización de funciones en el cual es una normativa que tiene la empresa de qué perfiles necesita en el momento y qué perfiles a cargo para desarrollar, ¿sí? Las funciones, ahí describe, el manual describe funciones, objetivos, características, los requisitos y la responsabilidad que tienen que tener para ese cargo y si es apto para desarrollarlo. Otra de las preguntas es: ¿cuál es el papel de la comunicación al interior de una organización? Pues bueno, el papel es importante, puesto que es fundamental en nuestras vidas, que se produzca durante todo el entorno laboral, eh, la, la definición de la comunicación. Tenemos que estar comunicados todo el tiempo para que nuestro entorno sepamos qué estamos haciendo, si efectivamente lo estamos haciendo bien o si alguien necesita comunicar alguna cosa, ¿sí? La definición de la comunicación organizacional es los datos que sirven para el proceso de la comunicación e intercomunicación de la organización. Dentro de la organización identificamos tres sistemas, se podría decir, de comunicación: las operacionales, los datos, lo relacionado con tareas de operaciones, ¿sí? La comunicación organizacional es la estructura de una organización, la motivación y las habilidades comunicativas como escuchar, hablar, escribir, entrevistar y discutir. Eh, es más que todo lo que necesitamos en el momento de dar el paso a lo que es la comunicación como tal. Cómo nos comunicamos directamente en nuestras empresas. Otra de las preguntas es: ¿qué tipo de comunicación son las que podríamos emplear o implementar al interior de la organización? Bueno, tenemos una serie pues, de comunicaciones, como es la comunicación descendente, que maneja lo que es memorandos, cartas, informes. Otra es informes como manuales de operaciones, folletos, reportes, ¿sí? Otra es la comunicación ascendente. Esa es la que da reuniones periódicas, entrevistas personalizadas, círculo de calidad, vía telefónica, a través de encuestas, en sistema de quejas, de sugerencias, en buzones, en cartas de mensaje a la administración. Otra de las comunicaciones que se nos da es las comunicaciones cruzadas, que su finalidad es comunicarse para incrementar la velocidad de la transmisión de información, la mejora y la comprensión de información que transmite, ¿sí? La comunicación cruzada tiene eh, como dentro de sus organizaciones, ya no es simple flujo de información, sino son rutas normalmente establecidas, ¿sí? En los cronogramas, como lo es
los boletines internos, el memorando nuevamente, las circulares, las convocatorias, las encuestas de empleados, que normalmente son comunicaciones oficiales o comunicaciones escritas. Lo que es también una de las comunicaciones orales, como lo es también las conferencias, las juntas de asambleas, las videoconferencias eh, y los servicios telefónicos. Podríamos utilizar la comunicación no verbal, son como los murales, como el tablón de avisos, como las señalizaciones que se tienen directamente en los diferentes entornos que nosotros manejamos. Eh, ¿Qué es la estrategia que debo contemplar para llevar a cabo una comunicación efectiva al interior de una organización? Bueno, esta pregunta lleva a cómo es la comunicación afectiva hoy en día en la organización. Hay varias. Directamente voy a dar unos ejemplos, como es la mira a las personas que están hablando, hacer preguntas, mostrar interés para captar su interés, ¿sí? No interrumpir, reconocer el movimiento adecuado para intervenir, no cambiar el tema, no improvisar, la muestra de empatía en las personas para hablar, no controlar las conversaciones, ¿sí? Permitir la retroalimentación y la diversidad de opiniones, las diferentes opiniones que se pueden realizar en una conversación. También responder de manera verbal y no verbal, ¿sí? Pues con señas se podría decir. Juzgar solo el contenido y no al interlocutor, ¿sí? Sí, simplemente no tenemos por qué decir, ay, es que nos dijo esto. No, simplemente de pronto es como lo ve o como lo asume, ¿sí? La comunicación también trae emociones y opiniones, que es las que tenemos que respetar. Esa es una forma de comunicación. En conclusión, la importancia que tiene el ser humano en la empresa es cómo desarrollar sus habilidades para las estrategias que se deben dar en las organizaciones y aprender a motivar al empleado para que juegue un papel en diferente concepto en los cargos o perfiles que se ha desarrollado. Y en la comunicación es aprender a dirigirnos directamente a todos en nuestro entorno. Muchas gracias. Es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por todo. Y esta fue mi intervención con lo que es la comunicación y lo que es la importancia del ser humano en las empresas.